que vamos a hacer sobre el MBA Máster Industria Farmacéutica y Biotecnológica exclusivamente para médicos, organizado por AMIR y UDIMA. Espero que todos escuchéis bien y podáis ver bien las presentaciones que os vamos a hacer. Bueno, primero presentarme, soy Miguel Ruiz. Dirigir el programa que os voy a presentar en el webinar que actualmente estáis atendiendo. Pero antes que todo me gustaría presentar, me gustaría presentar a los dos invitados que tenemos hoy y que primero me gustaría agradecerles muchísimo el que nos acompañen hoy durante este webinar. Joaquín, bienvenido. Joaquín Rodrigo es el director general de Sandoz España y Portugal. Y quizás, Joaquín, si me permites, voy a hacer una breve introducción tuya. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y es máster en Marketing de la industria farmacéutica y MBA por el Instituto de Empresa. Su trayectoria toda en la industria farmacéutica y brillante. Empezó durante 12 años en AstraZeneca en puestos de responsabilidad en diversas áreas terapéuticas y se incorporó a su actual compañía en 2011, asumiendo las posiciones de responsable en el área de respiratorio y OTC. Actualmente, como podéis ver, es director general de Sandoz en España y Portugal y también presidente de Biosim, de la Asociación Española de Biosimilares. Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme. Seguimos. El siguiente invitado es Rafael Martínez. Rafael, bienvenido. Dejarme hacer un pequeño resumen sobre Rafael, porque quizás, bueno, es alguien que puede estar muy cercano a vosotros, porque él es médico de familia en el Hospital La Paz y empezó después en la industria farmacéutica a trabajar. Tiene una gran experiencia. Empezó 3 años en Yamanouchi como Medical Advisor y después pasó 10 años a la compañía Pfizer, 3 como Medical Manager y un Medical Advisor y 7 como jefe de relaciones institucionales. Posteriormente empezó su carrera de expatriado en Suiza y ocupó la posición de director médico global de respiratorio en la compañía Novartis. Desde hace 4 años es el responsable médico de Sandoz Iberia y también dirige o es el head de medical del clúster de 10 países de la Unión Europea en su misma compañía. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer y muchas gracias por la invitación, Miguel. Bueno, antes de todo, un poco la logística. Vamos a entrar, os voy a decir en qué va a consistir toda la sesión, pero lo que es importante es que podéis hacer cualquier pregunta, la recibiremos a través del chat. Yo creo que va a ser mucho más ameno y yo les iré trasladando a los ponentes las preguntas, o si las tengo que contestar yo, intentaré contestar a todas las preguntas que nos podáis hacer en este sentido. Lo que voy a hacer es, primero, rápidamente daros una breve descripción del porqué de este programa para que lo podáis entender, porque se supone que tenéis interés en profundizar en él, y después ya, bueno, pues entraremos a hablar con nuestros invitados a descubrir el papel del médico en la industria farmacéutica. Bueno, sin más, ¿por qué nace? Porque las compañías farmacéuticas necesitan incorporar profesionales médicos en sus plantillas. Yo he dirigido 5 compañías en el área farmacéuticas, en el área de recursos humanos, y la verdad es que encontrar profesionales médicos era nuestra máxima prioridad, pero os puedo decir que actualmente la medicalización que se está produciendo de la industria farmacéutica y especialmente
después de esta pandemia COVID, lo que se va a hacer es multiplicar la necesidad de perfiles médicos dentro de las compañías farmacéuticas. Obviamente, el programa es para formar médicos, para entrar en el sector farmacéutico y biotecnológico y posicionar este programa como el vehículo de entrada de los médicos a la industria farma. Al final, que el objetivo que tenemos es preparar a los alumnos para desarrollar su carrera profesional en la industria farmacéutica y biotecnológica. Y tenemos un gran apoyo por parte de las compañías farmacéuticas. Si me pidierais cuáles son las 10 claves que tiene de diferenciación este programa, yo empezaría, la primera, bueno, es el primer y único máster MBA de la industria farmacéutica y biotecnológica europeo dirigido exclusivamente a médicos. El segundo es un tema que posiblemente entenderéis cuando, las personas que paséis a la industria farmacéutica en este sentido. Nuestra focalización no es en el conocimiento. Yo sé que vosotros estáis formados en el conocimiento, en la práctica clínica, en este sentido, pero la idea es llevaros a un paso superior, que es la visión. Una visión, y es el saber. El networking. La tercera es que existen 2 niveles estructurados modularmente. Hay un máster de 60 créditos, es un máster propio de la universidad, reconocido por la universidad en este sentido, y un MBA. La única diferencia que hay entre los dos es que el MBA incluye 12 meses de prácticas full time en una compañía farmacéutica biotecnológica, que eso lo que hará es facilitar, obviamente, toda la integración y facilitar el proceso de integración en la industria farmacéutica en este sentido. Estas prácticas, obviamente, somos responsables nosotros de dirigirlas y de proporcionarlas a los alumnos que se inscriban. La 4 es presencial para los residentes en Madrid, streaming directo para los residentes fuera de Madrid. Obviamente, como sabéis, muchos de vosotros estáis en hospitales trabajando y tendréis guardias, y esas guardias pues obviamente se pueden sustituir el presencial por el streaming directo. No grabado, es muy importante, y luego entenderéis por qué. Porque los ponentes que tenemos son de primer nivel, en todos los sentidos, y no admitimos, ninguno de nosotros admitimos una grabación que después se pueda ir poniendo año tras año, porque esto es muy dinámico. Lo que queremos es el momento y el ahora. El quinto es el coste muy competitivo con todos los programas del mercado que puedan ser similares, aunque no hay similares para médicos. Hay MBAs y yo he lanzado varios en los últimos 5 años, pero van dirigidos a jóvenes talentos de otras profesiones, no de la profesión o del grado o de la licenciatura de médico. Nos atamos las becas que nos van a dar las compañías, pero cubren el 100% de lo que puede costar el coste de la matrícula. La sexta, pues 66 profesores de altísimo nivel. Obviamente esto es importante ¿para qué? Para el networking, para la imagen, para el propio programa, pero tenemos 18 directores generales, entre ellos está Joaquín aquí hoy, que es ponente nuestro. Tenemos a Ana Pastor como es ministra, tenemos consejeros de la administración, tenemos directores médicos, 18 directores médicos, como es el caso de Rafael, que está con nosotros también como ponente, y de 28 directores funcionales. La séptima es que incluye un programa de orientación de desarrollo profesional. Esto que yo he echado de menos, yo he estado prácticamente en las 3 más prestigiosas escuelas que pueda haber, que es el IES, SADE o Instituto de Empresa, y muchas veces echábamos en falta esto, alguien que nos orientara en este desarrollo profesional. Lo voy a hacer yo personalmente, y también lo que tendremos es un análisis psicosocial individualizado y 2 sesiones de mentoring individualizadas de vuestro plan de carreras o de poder apoyaros en vuestras decisiones de carrera. El 8 es la metodología innovadora, ahora hablaremos un poquito sobre ella. El número de alumnos no va a haber más de 20. Este es un poco, quizás a lo mejor es un poco elitista, pero lo que queremos es que los 20 realmente cumplir las expectativas que ellos tienen y las que nosotros tenemos y
las que las compañías de la industria farmacéutica tienen. Y luego la 10, bueno, obviamente el facilidades de pago en todos los sentidos, pero esto lo tendréis que tratar con la propia MIR. Vamos a ver si esto pasa. Bueno, esto es lo que os decía de metodología innovadora, nada más que 4 flash. Decir que nuestro desde mi punto de vista, toda la parte de habilidades tiene que desarrollarse dentro de las propias compañías o en vuestros puestos de trabajo. El tema de conocimientos es donde se basa la gran mayoría de los programas, pero nosotros, como os he dicho, lo que nos basamos en la diferenciación es en un aspecto superior, que es la visión, el poder otorgaros esta visión. Como podéis ver en la presentación, la mayor parte de programas lo que hacen es basarse en el pasado para analizar el presente y para entender muy bien el presente. Desde nuestro punto de vista, la diferenciación no está aquí. La diferenciación es analizar el presente para tener la visión de futuro. Y en este caso, el directivo tiene 3 áreas que son claves. Una, el conocimiento; otro, el desarrollo de su experiencia; y la tercera, el aspecto de liderazgo. Si me preguntáis cuáles son los objetivos, yo os diría que el 40% de los objetivos es adquirir la visión global de la propia industria farmacéutica y biotecnológica. Y claro, me preguntaréis, ¿y por qué no nos solo focalizamos en el aspecto médico? Pues porque realmente para poder desarrollar un puesto de trabajo en una industria farmacéutica tienes que entender cómo funciona toda la industria. Y de esa manera tu propio puesto de trabajo y de futuro directivo de la industria lo que te hará es tener mayor eficacia y tener mayores resultados. El 20% es un networking. Al final sabéis que el networking funciona en todos los aspectos. El 20%, por supuesto, adquirir conocimientos básicos de estas áreas claves del negocio de Pharma Biotech. El 10%, daros mecanismos. Serán 83 ponencias, 66 ponentes, como os he dicho. Empieza el 19 de mayo de este año hasta el 20 de enero del 2022. Miércoles y jueves, entre las 4 y las 9:30. Todas las conferencias y ponencias serán de 2 horas y media y cada día habrá 2 ponentes. Es muy importante, nosotros no hacemos repetir a los ponentes. Por eso lo que tenemos es esta diversidad de ponentes para que podamos al final crear vuestra propia visión de la industria farmacéutica. Existen 9 módulos. Un primer módulo que es la industria farmacéutica y biotecnológica global, donde vais a conocer y aprender absolutamente todo sobre aspectos sobre los productos en desarrollo, productos vacunas, el campo de las vacunas, el campo de los genéricos, el campo de OTC. O sea, lo que vais a ver es todo lo que engloba la industria farmacéutica, o en este sentido, biosimilares, etc. El módulo 2 es el Sistema Nacional de Salud. Hay que conocer muy bien porque al final son prácticamente los clientes y los interlocutores. Vosotros sois los clientes como médicos también de la industria farmacéutica. El módulo 3 es Estrategia y Finanzas. El 4, Área Comercial, Marketing y Ventas. El módulo 5, que es doble, o sea, lo doblamos, es donde ponemos casi 10 ponencias, que es todo el área médico-científica. El módulo 6, Acceso a Mercado. Y el 7, que es muy importante y cada vez más, es cómo la revolución tecnológica. El Big Data, la tecnología, blockchain, bueno, todo este tipo de revolución tecnológica y cómo afecta al trabajo y al negocio de la industria farmacéutica. El módulo 8 y 9 corresponde al desarrollo de competencias de éxito y el 9 al programa de orientación. Existirán 4 planes donde vais a vivir un plan financiero y diréis, bueno, nunca vais a hacer un plan financiero, me extraña porque lo hacemos hasta en casa, pero realmente lo que vais a vivir es un plan financiero de una industria farmacéutica, un plan comercial, un plan médico, un plan de acceso para terminar en esta integración en el proyecto final que lo desarrollaremos un lanzamiento de producto. ¿Cuál es la metodología? La metodología, como digo, es bastante innovadora en el sentido de que
todas las ponencias tienen una prelectura, o una lectura interesante sobre el área que vais a dar. La presentación del ponente será de un alumno. ¿Para qué? Pues para potenciar entre ponentes y alumnos. La masterclass del ponente, y después esa masterclass irá, excepto los temas que crean que son confidenciales y que no se puedan poner en la presentación del portal del alumno, será puesta en el portal del alumno. Y finalmente, al ser un título reconocido por la universidad, pues tenemos que hacer un examen muy sencillo, pero bueno, un test de 10 preguntas, 4 alternativas en cada una de las ponencias. Como os he explicado, plan financiero, plan médico, plan comercial, plan acceso, plan final, para que tengáis esta orientación de toda la industria farmacéutica. La contestamos, y si queréis entramos, si os parece, Joaquín y Iván, entonces lo que es el papel del médico en la industria farmacéutica, o intentar darles ciertas guías en cuál es este papel para que puedan entenderlo mucho mejor, porque muchas veces la industria farmacéutica es la gran desconocida en todos los sentidos. Pero os podemos decir, los tres que nos hemos desarrollado en la industria farmacéutica, es que yo casi conozco a muy poca gente que ha entrado y ha salido. Lo que quiere decir que a lo mejor merece mucho la pena saber qué es, incluso desarrollaros en vuestra profesional. Pero empezamos, y yo, si me permites, Joaquín, le voy a preguntar primero a Rafael, pues que nos cuente su historia, porque al final puede ser una historia parecida a las personas que están atendiendo a este web seminar. Muy bien, y la verdad es que puedo conectar mucho con lo que acabas de decir hace un momento, porque cuando yo di el salto de la clínica a la industria farmacéutica pensé que iba a ser cosa de unos meses. Y ahora resulta que llevo 21 años en la industria farmacéutica. Y es verdad que a mí me gusta muchísimo la clínica. Voy a contar un poquito mi historia, yo creo que puede ser interesante para vosotros. Yo, como ha dicho, me ha presentado Miguel, yo me formo en La Paz como médico de familia, concretamente además en el centro. En el centro de salud de Colmenar Viejo, que en aquel momento solamente había un centro de salud. Y yo tenía en aquel momento, pues tuve la desgracia, porque a mí me encantaba la clínica, de estar viendo 80 pacientes diarios. Estaba a punto de abrir el segundo centro de salud, se estaba construyendo, pero estábamos en una situación francamente complicada. Claro, cuando uno tiene 80 pacientes al día, como sabéis perfectamente, uno no está en medicina ni está haciendo nada. Yo me planteé alternativas, había hecho un máster en cuidados paliativos y mandé mi currículum al área para ver si podía trabajar en cuidados paliativos, que me gustaba mucho, mi mujer es oncóloga. Y bueno, vi de repente en un diario médico que buscaban un asesor médico en una compañía que era Yamanuchi, actualmente se llama Astellas, después de una fusión que tuvo, y decidí mandar el currículum. Había escuchado a un residente mayor decir que era un mundo interesante y que estaba contento, estaba probando, se estaba empezando, pero que le estaba gustando, y decidí probar. Y la verdad es que, bueno, pues ahí entré y, como os digo, llevo 21 años. Yo estuve 3 años trabajando en aquella compañía, fue muy interesante porque, claro, fue llegar a un mundo completamente nuevo. Lo primero que hice cuando llegué allí y me di cuenta que estaba como pollo sin cabeza, pues fue inmediatamente, efectivamente, matricularme en el Instituto de Empresa, en un programa superior de dirección de empresas farmacéuticas que había en aquel momento, y eso me empezó a ayudar a entender un poco qué es lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. La verdad que, claro, ya sabéis que, bueno, pues nosotros a los médicos que nos gusta estudiar y nos gusta aprender cosas y somos curiosos, pues me resultó muy interesante todo lo que aprendí en aquel curso, y bueno, pues por eso creo que merece la pena colaborar con este tipo de cursos, porque pueden ayudar a muchos médicos y muchos profesionales de otras áreas a entender un poco cómo funciona este mundo y ver si es algo que les puede resultar interesante para ellos. Después de 3 años, pues me llamaron desde Pfizer, que estaban buscando asesores médicos. En aquel momento justamente estaba cambiando un poco la orientación en Yamanuchi, del área en el que yo trabajaba, de respiratorio a urología. Por supuesto, contaban conmigo, pero claro, ante la llamada de una compañía como Pfizer, uno tiene que escuchar siempre la propuesta. Y efectivamente, empecé a los pocos tiempos de hacer las entrevistas a trabajar ya como asesor médico, que es lo que llamamos habitualmente la industria medical advisor, utilizamos mucho los anglicismos, como sabéis. Y estuve trabajando pues, durante un tiempo como asesor médico para un medicamento que en aquel momento era el que más se estaba facturando en el ámbito del mercado, en el ámbito de la industria farmacéutica, era la atorvastatina. Bueno, pues ahí estuve, pero de repente se crearon unas plazas para trabajar con la administración sanitaria. Me pareció un tema muy interesante. Entonces, os cuento un secreto ahora, vosotros sois muy jóvenes y no me conocéis, pero
Pero hace muchos años, pues yo sí fui muy conocido en el año 95 porque yo era el que había co-creado el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, que os sonará a todos, que estudian medicina en España. Yo contribuí a fundarlo y además fui el primer presidente de ese Consejo Estatal y estábamos, bueno, pues con una serie de líos tremendos porque se elige en el año 95, pues hay una directiva comunitaria que obligaba a los médicos a tener una formación posgraduada para poder ejercer. Ahí tuvimos pues unas batallas tremendas y yo tuve una experiencia pues muy intensa de negociación con la administración, trabajando con el Ministerio de Sanidad, directamente con la ministra además, con su secretario, en fin, con presidentes de asociaciones científicas. Entonces, bueno, me pareció que yo era una persona que por mi perfil tanto de conocimiento médico de esto, como haber tenido esa experiencia tan fuerte de negociación, pues me hacía encajar muy bien en el área que nosotros llamamos de acceso. Nosotros en acceso, en la industria farmacéutica, entendemos por acceso aquellos departamentos que se encargan de negociar con todos los stakeholders relevantes, con todas las interlocutoras relevantes que determinan si un medicamento puede llegar o no puede llegar al paciente. Porque eso habitualmente pues, es la administración sanitaria. Entonces, bueno, pues pensé que yo encajara ahí, efectivamente. Empecé a trabajar en ese área, me hicieron jefe de ese área pues, en poco tiempo. Y la verdad es que fue una experiencia bueno, que para mí complementaba muy bien mi experiencia como médico. De hecho, mi experiencia, mi background como médico, tanto clínico como en la industria farmacéutica, pues me pretendió muy bien, me permitió contar muy bien mis argumentos ante la administración sanitaria. Sabía defender muy bien el por qué nuestras áreas terapéuticas tenían que tener un posicionamiento determinado, evitar en ocasiones algunas medidas de restricción que se podían imponer en esas áreas, y la verdad es que fue una experiencia pues, extremadamente interesante, ¿no? Ahí fue donde hice uno de los proyectos muy, muy interesantes de mi vida profesional, que fue junto a la Junta de Andalucía, en colaboración con la Junta de Andalucía, con las consejerías de Innovación y de Sanidad, el poner en marcha un centro de investigación en el área de oncología y genética. Y ese centro pues, fue desde las primeras conversaciones de la idea hasta verlo construido y con 60 investigadores dentro. Y la verdad es que fue una experiencia profesional muy intensa, muy interesante y de la cual guardo muy buen recuerdo. Ayer precisamente estuve hablando con el director de Genio que me contaba cómo iba todo y recordaba un poco los viejos tiempos en los que movimos aquello adelante. Imaginaros qué experiencia tan interesante, ¿no? La de crear un centro de investigación de la nada. Currículum, sino también mi formación como persona, ¿no? También el tener una experiencia de vivir en el extranjero. Y un día pues me llamaron desde Novartis, desde la central de Novartis, comentándome, bueno, una persona que yo conocía, que se habían creado unas plazas también de directores médicos para medicamentos biológicos, etcétera, y que si tenía interés en aplicar y tal. Y bueno, la verdad es que pensé que era una oportunidad muy buena para tener esa formación que siempre había querido tener en un ámbito internacional y que siempre mis jefes me decían, eso es perfecto para ti, pero hoy este año estamos muy ocupados, vamos a esperar el año que viene que seguro que estamos manos liados. Nunca ha llegado ese día. Al final Novartis me ofreció esa oportunidad, me ofreció la oportunidad de irme a vivir a Basilea y tener un contrato con la familia allí. Y la verdad es que bueno, fue una experiencia, pues os podéis imaginar, extremadamente interesante, el tener esa responsabilidad a nivel global, pues estar viajando desde Japón a Estados Unidos, organizando congresos internacionales y trabajando pues, con los número uno de esas especialidades, que habitualmente son gente extremadamente inteligente y extremadamente cercana y de los que uno pues, tiene la oportunidad de aprender muchísimo. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Y bueno, la verdad es que, como os he contado antes, mi mujer es oncóloga, ella tenía que volver al hospital porque se arriesgaba que se podía convocar un concurso de traslado. Se vino, yo me quedé ahí un año y medio más, pero ya empecé a buscar también un poco la posibilidad de volver. Entonces fue cuando conozco a Joaquín, que lo encontré, bueno, pues en una cafetería, la Cafetería de La Paz, donde yo había hecho toda mi vida. Yo había nacido en La Paz, había hecho ahí la residencia, había conocido a mi mujer, había nacido allí mi hija, y allí me encontré a Joaquín también, en La Paz, en la Cafetería de La Paz. Y entonces me dijo que, bueno, pues estaba pensando en crear una posición de dirección médica en el contexto del lanzamiento de nuestros biosimilares y que necesitaba un director médico. Así que, bueno, me lo pensé y me conquistó y, bueno, parece que yo también lo conquistó a él porque decidió ofrecerme la posición y ahora llevo 4 años trabajando con él. Y la verdad es que pues, ha sido una enorme ilusión y yo creo que está bien esta historia que quizás estoy alargando un poco, porque creo que es da un poco la perspectiva de las oportunidades que este mundo te puede dar, ¿no? Y la verdad es que pues, en este caso fue la primera vez que tuve la oportunidad de crear un equipo desde cero. Joaquín me dijo, vas a fichar a quien quieras. Bueno, actualmente pues tengo un equipo de personas trabajando conmigo que son gente maravillosa, de la que aprendo mucho todos los días. Y bueno, hemos creado un proyecto muy interesante. Un poco la idea que tenemos en Sandoz de nuestro trabajo
es que, por supuesto, tiene que servir en primer lugar al paciente, tiene que ayudar a los profesionales sanitarios a solucionar sus problemas y hemos enfocado desde que hemos llegado pues mucho por ahí nuestros tiros de nuestra actividad y nuestras acciones, ¿no? Y pues, trabajamos intentando pues, solucionar necesidades que actualmente no están cubiertas y creando programas alrededor de ese tipo de necesidades, ¿no? Y la verdad es que es muy gratificante porque luego te encuentras pues, que efectivamente cuando tu trabajo tiene sentido, pues es reconocido por la gente a la que va dirigido, por supuesto por los médicos, por los pacientes, pero también a nivel internacional. Y la verdad es que eso ha hecho que como al final, como comentaba también Miguel en su presentación, pues me hayan dado también responsabilidad sobre otros países de Europa y ahora pues tengo más trabajo, mucho trabajo, para que no engañaras, pero muy interesante porque la oportunidad, pues tengo ahora pues el Reino Unido, Holanda, Francia, Suiza y bueno, pues entender también bien cómo se trabaja en estos países y poder ayudar como humildemente uno puede con los compañeros de Global y de Región Europa, pues la verdad es que también es una actividad muy gratificante. Así que bueno, yo creo que os he dado una idea de lo que es una carrera profesional de los laboratorios y luego pues responderé también todas las preguntas que me quiera hacer Miguel y aquellas que vosotros. Muchas gracias, Rafael. Interesante vida, cómo pasa la vida rápido también. Sí que pasan los años. Además, luego iré intercalando las preguntas que me habéis hecho, pero hay varios que me preguntan, dice, Joaquín, ¿por qué la industria farmacéutica necesita médicos? Pues la industria, bueno, buenas tardes a todos, que no os lo he dicho. La industria farmacéutica necesita desesperadamente médicos. Pues ¿por qué? Porque, a ver, por varias razones, pero yo creo que la principal es porque tú tienes que empatizar mucho con tus clientes siempre. Y para ponerte en la piel de tu cliente, pues no hay nada mejor que serlo. Entonces, el tener médicos con nosotros nos abre, primero, mucha empatía. Si lo que te quieres dedicar es a labores comerciales o no comerciales, porque, por ejemplo, Rafa, que es nuestro director médico, entiende muy bien las necesidades no cubiertas, entiende muy bien qué tipo de proyectos pueden aportar un valor añadido a la labor asistencial del día a día. No habla de oído, habla con conocimiento de causa. Entonces, que tú empatices con uno de tus clientes principales, que para nosotros son los médicos, es fundamental. Eso si te quieres dedicar a la labor más orientada a cliente como la labor de divulgación científica o la labor comercial o la labor estratégica. Si te quieres dedicar a la investigación, pues no te quiero ni contar. Lo importante que es tener una buena base científica. O sea que lo mires por donde lo mires, es muy importante. Otra de las preguntas, ya sabes que los médicos son muy fact-based y lo que nos preguntan es ¿qué posiciones puede ejercer un médico? Quizás, claro, al estar tan alejados no pueden saber qué posiciones pueden ejercer dentro de la industria farmacéutica. Los médicos pueden ejercer en general cualquier posición, en general. Obviamente, a ver, yo qué sé, pues producción de medicamentos, pues probablemente no, porque necesitas una base más técnica y demás, pero dejando eso a un lado, pues desde investigación y desarrollo de medicamentos a nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, y os explico un poco lo que nosotros hacemos en España, básicamente, es comercializar medicamentos y eso implica pues que tienes que hacer ensayos clínicos para demostrar la eficacia en práctica clínica real de los medicamentos, por ejemplo. Y ahí los médicos imprescindibles. Necesitas hacer farmacovigilancia, necesitas hacer labor de divulgación científica y comercial sobre los medicamentos o las patologías en las que trabajamos. Necesitas hacer, ¿qué más? Acceso al mercado, es decir, explicar muy bien cuáles son nuestros productos y a veces proyectos que hacemos para mejorar la salud de las personas que no están directamente relacionados con el medicamento y también son muy importantes. Entonces, el médico, un médico de formación tiene hueco en prácticamente cualquier departamento de la empresa. Hombre, si vas a decir, no, financiero, pues hombre, financiero no, porque necesitas un background más económico. O legal, pues no, oye, aquí necesitamos abogados. Pero en muchos otros departamentos, no sé, Rafa, ¿tú qué opinas? Pero yo creo que es muy acertado y muy deseable. Totalmente de acuerdo. De hecho, incluso ha habido compañeros médicos que al final les atraía mucho la parte comercial
ensayaron el marketing y después de muchos años en marketing tuvieron capacidad de ser directores financieros, porque esto también se puede aprender durante la carrera profesional y cuando llevas muchos años en posiciones comerciales acabas sabiendo mucho de finanzas. O sea que sí, yo creo que cualquier posición dentro de la industria farmacéutica está en el ámbito. Bueno, ahora voy a preguntar a Rafael sobre el departamento médico, porque yo creo que hay mucho interés, pero quizás un poco orientarles que quizás nosotros para entrar en la industria farmacéutica lo que planteamos es que prácticamente todas las posiciones o las becas que vamos a dar van a ser en los departamentos médicos, para que entréis, pues eso, con solvencia, con tranquilidad, que entendáis cualquier otra posición dentro de la industria, pero la presidenta de Merck a nivel mundial es médico, o sea, que es lo que dice Joaquín y en este sentido, que tenéis todas las posiciones, pero quizás como estáis tan alejados, nosotros la idea es empezar a través de los departamentos médicos donde realmente tenéis una formación y un conocimiento muy fuerte y que podéis aportar muchísimo y quizás preguntarle a Rafael, bueno, ¿qué es un departamento médico dentro? ¿Qué funciones tiene un departamento médico dentro de la industria? Sí, muy bien, perdona que te apunte también que el presidente de Novartis también es médico. Bueno, sí. Pues, al cual, por cierto, tengo la suerte de conocer personalmente, lógicamente, porque en la época de Basilea él estaba director de desarrollo. Bueno, la cuestión es que, en primer lugar, que el departamento médico es el principal responsable dentro de un laboratorio de representar la voz del paciente y de los profesionales sanitarios. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra compañía tenemos como primer mandato desde el punto de vista ético, siempre que vamos a hacer algo, pensar primero en el paciente y si beneficia al paciente o no beneficia eso. Pero desde luego el principal garante dentro del laboratorio de que eso sea así es el departamento médico. Y eso se refleja en todas las actividades que hacemos. ¿Por qué razón? Porque las actividades que nosotros hacemos son investigación, lo ha mencionado Joaquín, hay que hacer ensayos clínicos. Es verdad que en los ensayos clínicos, si vuestra vocación está en ser los que diseñan los estudios que se van a hacer en la industria farmacéutica, entonces, evidentemente, probablemente vuestro sitio está en el área de desarrollo. Es un área específicamente que está compuesta, por supuesto, con médicos y otro tipo de profesionales sanitarios, que son los que diseñan los ensayos clínicos. Estos habitualmente en las multinacionales suelen estar en las headquarters. Pero es verdad que hay headquarters de algunos laboratorios en España, como incluso si alguno de vosotros tuvierais interés en ese área después y no quisierais ir al sol extranjero, también hay compañías que tienen sus centros de investigación en España. Entonces, esta es la parte un poco de esto. Luego, en medical, lo que llamamos Medical Affairs, que es la parte ya de médico que está más asociada a la fase de comercialización, desde el prelanzamiento de los medicamentos tenemos un papel muy importante en la ejecución de los ensayos fase 3, por supuesto, y luego también en la creación de todos los estudios en vida real que vienen después y que tienen que estar muy asociados también, como decía antes Miguel también, a la parte que llamamos de acceso, que en el ámbito de la investigación se relaciona con la farmacoeconomía. Esto hoy en día sabéis que es un tema fundamental y en todos los estudios de vida real deben ir asociados ahora mismo a lo que llamamos el Outcomes Research, que es la investigación no solamente de resultados en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de la economía, ¿no? De la coste-efectividad, etc. Pero bueno, la parte de investigación es una parte clara y ya os digo, aquí se refleja un poco lo que os decía el principio del paciente. Eso hay que hacerlo siempre cuando hay una necesidad médica o clínica desde el punto de vista del paciente que no está cubierta. Y es cuando los estudios hay que hacerlos, pero hay que hacerlos para entender cosas nuevas. Cuando las cosas ya se saben, lo que se hace son revisiones bibliográficas. Pero este es uno de los aspectos clarísimos en los que vemos el rol fundamental del departamento médico, primero para decidir que son estudios realmente necesarios y luego para ejecutar. Hablaríamos después de la parte de difusión de datos. Hemos hablado de que es generar datos, eso es la generación de datos. La difusión de datos, pues evidentemente, difundir datos alrededor de nuestros propios medicamentos, desde el programa clínico de desarrollo hasta los estudios post-comercialización, estudios en vida real y también en general de la patología. No hace falta que os diga, sois médicos todos, que la industria colabora de una manera extensa y profunda en la formación de los médicos en toda el área de patología a la que hace referencia su especialidad, etcétera. Entonces, bueno, toda esa parte de formación, training, etcétera, es muy interesante también, es muy bonita, se construyen programas de muchísima calidad para formar a los médicos y siempre, por supuesto, de la mano de los médicos. Como podéis imaginar, todos esos programas de formación muy interesantes están creados por vosotros, también por lo que estéis en ese momento en el ejercicio clínico, aquellas personas que son expertos en ese área del conocimiento son los que colaboran con nosotros en la generación de esos. Mirad, Joaquín, te voy a introducir una pregunta que han hecho, pero es muy interesante en el sentido de cómo las facultades de medicina están focalizadas 100% a formar a los médicos para la práctica clínica nada más.
en este sentido. Y te voy a decir la pregunta, una la hemos contestado, pero dice, buenos días, ¿por qué quieren ahora incorporar médicos a las farmacéuticas? Lo hemos contestado, pero dice, ¿qué beneficios más allá de cambio de campo tiene ser médico en una farmacéutica? ¿Dejas de ejercer como tal a ser qué? ¿Para qué servirás? ¿Consultor? Entonces, yo la pregunta te diría, porque bueno, hemos contestado muchas de ellas, pero sería, ¿qué ofrece la industria farmacéutica? Porque es la sensación como que dejas una carrera para empezar otra. Y es... ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahora. Vale. No sé si me has oído. Al Sí, final te es, oigo. ¿qué ofrece la industria farmacéutica al médico? A ver, vamos a ver. Y probablemente aquí el que tenga que hablar más es Rafa, que es el que tiene la experiencia directa. Yo entiendo que tú estudias medicina porque tienes una vocación tremenda bueno, pues de cuidar y de atender a las personas, ¿no? Claro, y tienes un contacto directo con el paciente y eso no es tan directo en la industria farmacéutica. Nosotros somos tangencialmente parte de todo ese proceso de salud. Entonces, claro, esa inmediatez de contacto con el paciente, pues muy probablemente la pierdes. Lo que sí que contribuye desde la industria farmacéutica es, bueno, pues eso, a dotar de medicamentos que contribuyen mucho a proteger la salud y a que eso sea empleado de la mejor, a que esos medicamentos se empleen de la mejor forma posible. Ese es el concepto, es un concepto diferente. Claro, si tú tienes una vocación pura de médico, de asistencial, pues probablemente no tengas que dar el salto a la industria farmacéutica porque es un trabajo diferente. Uh-huh. Uh-huh. Rafael, una de las posiciones claves de la industria es, me preguntan muchos, y bueno, nosotros lo sabemos por la medicalización, es el famoso Medical Scientific Liaison, los famosos MSLs. La pregunta es, y me pregunta, ¿el perfil del médico es el ideal para esta posición? ¿Cuál es su función? ¿Por qué sigue potenciándose e incrementándose el número de MSLs en la industria farmacéutica? Pues mira, yo diría que es una posición fundamental. Fundamental. Yo, perdona, si no te importa, quería complementar un segundito la respuesta de Joaquín antes, porque también me estaba dando pie, me ha dicho Rafael, también debería contestar aquí. Y yo simplemente añadiría que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín, pero yo quiero deciros que yo era un médico muy vocacional, a mí me encantaba la clínica y todavía sueño con que estoy ejerciendo y no descarto, previo a mi jubilación, todavía el poder pasar por una consulta porque realmente me encantaba la clínica, me gustaba muchísimo, pero es verdad que de repente te encuentras en un terreno profesionalmente totalmente diferente y te puede llenar igualmente. Esto no quiere decir que te deje de gustar la clínica, quiere decir que te puedes desarrollar en otro ámbito que está muy vinculado a la medicina, muy vinculado a la terapéutica y que puede llenarte también y satisfacerte una vida entera. Como os he contado, yo me esperaba que esto iba a ser cosa de unos días y llevo 20 años en esto. Bueno, yendo un poco a tu pregunta, perdona, Miguel, te hablaba sobre la posición del MSL. Efectivamente, yo cuando entré en los laboratorios al principio existíamos solamente los asesores médicos. Teníamos un rol muy de campo y muy de estrategia también y de oficina. La verdad es que se vio que era en el ámbito de los laboratorios farmacéuticos que se debería optimizar un poco tanto la parte estratégica como la parte de relación directa con los clínicos. Y efectivamente se crearon estas posiciones. El MSL, en definitiva, el Medical Scientific Liaison, como su propio nombre indica, es el responsable dentro del departamento médico de tener el contacto más del día a día con los clínicos. Y esto significa que es el que comparte con ellos pues, todas nuestras actividades, todas nuestras estrategias, el conocimiento de nuestros medicamentos. Y una cosa absolutamente importante. Yo, como decía al principio, nosotros, y muy impulsado también por Joaquín, el tipo de trabajo que intentamos hacer y de proyectos que intentamos crear siempre intentan llegar a dar una respuesta real a las necesidades del paciente y del médico. Y para eso necesitamos saber muy bien lo que piensan ellos en este momento y cuál es la circunstancia. Conocer muy bien cuál es el trayecto del paciente dentro del proceso asistencial. Conocer muy bien cuáles son los déficits y los problemas que están viviendo los médicos en el día a día. Y para eso es fundamental que haya una persona del departamento médico muy cerca del clínico.
que sepa recoger lo que llamamos esos insights, esa percepción de lo que realmente está ocurriendo en ese momento de la consulta para poder intentar, pues, la mejor manera de dirigirlo desde el laboratorio farmacéutico y crear programas que realmente sean útiles e interesantes. Entonces, es un papel fundamental, es el que tiene ese contacto y realmente es un grandísimo valor añadido el que sean médicos los que están ocupando habitualmente en sus fases iniciales estas posiciones, porque el peer-to-peer es mucho más fácil, el compañero es mucho más fácil. El médico no solamente domina el lenguaje del área terapéutica en el que trabaja, sino que domina el lenguaje médico de una forma más general, tiene un conocimiento mucho más amplio de patologías que no son estrictamente, y esto habitualmente en las conversaciones con los médicos es algo que sale constantemente, lo cual el tener un compañero hace que efectivamente esas reuniones se desarrollen pues, de una manera, efectivamente, en un ámbito de compañerismo y con una posibilidad de entender mucho mejor ese punto de vista tanto del paciente como del clínico. Joaquín, ¿cómo ves la creación de un programa como estos? ¿Qué puede aportar a los médicos ahora mismo que nos están escuchando? Hombre, yo creo que puede aportar el que el médico que está con inquietud o con dudas o que le puede interesar la industria farmacéutica, pues que la conozca a fondo, vamos, que conozca cuáles son las diferentes funciones, los departamentos, a qué nos dedicamos y qué es lo que puede aportar una persona o un profesional como un médico en la industria farmacéutica. Yo creo que le va a dar esa visión y aparte le va a dar una formación inicial aparte de saber a dónde se puede dirigir, sino también ya tener una primera formación potente de qué es la industria, de dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles y qué puede aportar. Hay muchas preguntas, si quieres, para Rafael. Mira, hay dos preguntas, pero son muy parecidas. Dice, yo veo una carrera distinta, ¿cómo comercializar medicamentos? ¿Me equivoco? Yo todavía no lo tengo claro. Entiendo que es para buscar el bien del paciente en esos medicamentos. ¿Cuál es el sitio de trabajo? ¿Es visitando a médicos asistenciales o es una empresa farmacéutica? Yo creo que la pregunta que nos van haciendo está en una posición como visitador médico. Están muy focalizados de que la industria farmacéutica solo son visitadores médicos en este sentido. Sí, existen roles claramente diferenciados dentro del laboratorio y efectivamente un rol muy importante es el representante farmacéutico, el delegado, como lo llamamos habitualmente, que es la persona que visita con una orientación comercial para comercializar y explicar nuestros medicamentos a los clínicos. Esa es la parte del delegado. Nosotros tenemos una regulación interna dentro del laboratorio que defina muy bien qué cosas puede hacer un delegado y qué cosas no debe hacer en ningún caso, y también qué cosas puede hacer y no puede hacer el médico. Por supuesto, los MSLs, como hemos comentado hace un momento, del departamento médico, se relacionan y visitan también a médicos, pero no van con una intención promocional o comercial. Lo que hacen es ponerse a disposición toda la información científica del laboratorio y poder discutirla en un nivel científico, no tanto con una serie de mensajes comerciales como utilizan los delegados. Entonces, son discusiones que no van vinculadas a la marca, sino al principio activo y que están más relacionadas con la ciencia que rodea el producto. Intentan dar explicaciones. Por ejemplo, el médico del laboratorio, aquel que se va a visitar al MSL, que va a visitar al médico, pues puede también reactivamente discutir, por ejemplo, cuestiones fuera de indicación del fármaco. Y puede describir mucho más a fondo cómo ha sido el programa de desarrollo clínico. Es decir, es el interlocutor científico que tiene el laboratorio para hablar con los médicos y para definir estrategias también puramente médicas o científicas, como los ensayos clínicos, los estudios en vida real, las publicaciones científicas, etc. Yo creo que has hecho una excelente diferenciación en el tema, aunque es lo que tú dices, hay muchas posiciones dentro de la industria, porque al final es que el paciente pueda tener el medicamento adecuado para su enfermedad. Y ahí hay muchas posiciones alrededor, pero claro, quizás ellos lo que están, o la experiencia que tienen, porque todo esto, el modelo operacional de Pharma está cambiando, obviamente, post-COVID. Es el típico visitador médico, que entre ellos, yo os puedo decir, desde hace 25 años veníamos, o más de 30 años, venimos definiendo el perfil y todos son titulados superiores, no son vendedores puros y duros, son científicos muchos de ellos. La verdad es que estamos en la hora, pero ambos, ¿algún consejo para los médicos que nos están escuchando? ¿Quieres que empiece yo, Joaquín, o prefieres empezar tú? Venga, empieza tú.
Mira, yo el consejo que os daría está muy relacionado un poco con la conversación que hemos tenido alrededor de si lo que nos gusta es el tema de la clínica o lo que nos gusta puede ser otros ámbitos científicos en los que tenemos la oportunidad. Mi consejo fundamental es que no tengáis prejuicios. Desgraciadamente, se ha creado mucho mito alrededor de la industria farmacéutica respecto a prácticas clínicas, etc. Yo quiero deciros que, mirad, tanto desde el punto de vista de la investigación como desde el punto de vista actualmente de la ética en las relaciones con los médicos, no hay ningún otro sector que esté tan regulado y tan autorregulado como aquel en el que estamos trabajando. Yo puedo decir hoy que me siento extremadamente orgulloso de trabajar en un laboratorio farmacéutico. Y, evidentemente, como ocurre en cualquier ámbito profesional, de vez en cuando puede surgir en los periódicos una práctica incorrecta que se ha producido en algún sitio. Pero es una cosa absolutamente excepcional y realmente ahora mismo, insisto, la regulación que tenemos interna, autorregulación, y con nuestros departamentos de compliance hace que tengamos comportamientos verdaderamente exquisitos, todos reflexionados y debatidos en comités éticos. Entonces, no tengáis prejuicios porque yo os lo dije hace un momento, yo tenía un enorme interés en la clínica, yo nunca me imaginé hacer otra cosa que no fuera ser médico y realmente empecé a probar y aquí me he quedado durante muchísimos años. Y como habéis visto en mi carrera profesional, pues esto me ha proporcionado unas oportunidades increíbles. La experiencia en Suiza fue alucinante, ¿no? Y aprendí muchísimas cosas, sobre todo la evolución personal, ¿no? La capacidad, ¿no?, de poder estar trabajando en inglés en otro país y bueno, de hacer cosas muy interesantes y conocer a gente muy interesante. Entonces, no os digo que sea mejor que la clínica en absoluto. Yo sigo soñando también con ser médico y me parece igualmente interesante, igualmente bonito y ojalá que algún día pueda volver a practicar. Pero es verdad que es un mundo muy interesante este también, muy serio, muy riguroso y en el que se pueden hacer cosas realmente fantásticas. Muchas gracias, Abel. Joaquín. Bueno, yo por mi parte os diría que como empecé diciendo, que la industria está ávida de médicos, de más médicos. Y os digo dos ejemplos. Uno de los campos en los que hay muchísima demanda es en oncología, ¿vale? O en patología inflamatoria. ¿Y por qué necesitamos médicos? Porque cuando desarrollamos un fármaco, y este tipo de fármacos para patologías complejas, es mucho mejor que tú hayas tenido una experiencia clínica, en práctica clínica real, con pacientes reales, para entablar una conversación tú a tú con el médico especialista correspondiente. Porque no es solamente el medicamento, es el medicamento y el paciente y la patología. Y cómo eso... y cómo darle el medicamento en el momento adecuado al paciente adecuado en la situación clínica adecuada. Y eso es una conversación entre profesionales del mismo nivel, facilita mucho el que se utilice el medicamento en el momento adecuado con el paciente adecuado. Entonces, ese es un punto. Segundo, se puede trabajar en un departamento médico y escribir libros, ser novelistas. Y os voy a dar un ejemplo. Esto depende mucho del propósito de la compañía a la que vayas a trabajar. Porque aquí nuestro querido Rafa ha escrito un libro que se llama María y su curiosidad infinita, que aúna dos de las grandes pasiones de Rafa, que son la astronomía. A Rafa le encanta la astronomía y es un experto casi al nivel de su conocimiento médico. Y dos, es el ayudar a la gente, de verdad, porque cuando sois médicos, estudiáis medicina, que es muy duro, muchos años por vocación. Y si trabajas, la industria farmacéutica también tiene en general esa vocación de cuidar y de proveer salud. La misión, por ejemplo, de nuestro grupo, de Grupo Novartis, es que las personas vivan más y mejores vidas. Entonces, bueno, todo esto os lo cuento porque nosotros tenemos, dentro de nuestro portfolio de productos, tenemos una hormona de crecimiento. Y uno de los problemas que hay es que el niño tiene miedo al pinchazo. Entonces, Rafa, pensando cómo podíamos ayudar en este tema, pues se le ocurrió la genial idea de escribir un libro que se llama La curiosidad infinita de María, para que es a base de unas ilustraciones magníficas y un diálogo magnífico. Es un cuento, es una historia sobre el universo y cómo una niña no le tiene que tener miedo al pinchazo. Hablando de las estrellas, de los planetas, bueno, precioso, una historia preciosa. Y fijaros, pues eso Rafa lo ha escrito y lo ha puesto ahora a disposición de todos los pediatras endocrinos que lo utilizan en su práctica clínica aérea cuando están en las consultas con los niños y se lo reparten y demás. Entonces, bueno, fijaros, es otro ejemplo de qué puede hacer un médico en la industria farmacéutica. La verdad que ha sido una experiencia preciosa esto, el ir a presentar a los hospitales
ir a presentarlo a los hospitales y el tener esa gratificación de estar con los niños allí, contándoles el cuento, con una payasa también de la Fundación Teodora. Ha sido una experiencia preciosa y dice también mucho de cómo se puede trabajar en la industria farmacéutica, cómo se puede estar muy cerca de los pacientes. La verdad es que ha sido una experiencia verdaderamente preciosa. No quiero dejar de no contestar la última que ha entrado. Dice, lo último que dice Joaquín, ¿la especialidad es necesaria? ¿Qué tipo de especialidad tengas en caso de tener importa? Quizás lo voy a contestar yo. Cualquier especialidad que tengáis es necesaria para la industria farmacéutica. Solo hay que buscar el hueco y la compañía farmacéutica. Incluso los que no tenéis especialidad y queréis directamente pasar a la industria farmacéutica, también es posible, porque asume la industria farmacéutica vuestra formación en la posición. Y yo creo que la contesto en este sentido. Rafael y Joaquín, oye, muchísimas gracias por vuestra participación y bueno, a todos los que asistís a esta webinar, lo que sí os diría es que, bueno, a vuestra disposición para cualquier tipo de preguntas está Amir, tanto el Program Manager y yo personalmente, si os puedo servir de algo. Muchas gracias a todos y suerte. Gracias a todos. Muchas gracias, un placer. Chao. Hasta luego.